Este es el podcast Didaje Cristiana, donde exponemos, presentamos e instruimos sobre todo lo que enseña nuestra Santa Madre y Maestra, la Iglesia Católica. Y ahora con ustedes, este es su servidor en Cristo Jesús, Daniel Cáliz. Un saludo en Cristo Jesús. Te habla tu hermano y servidor Daniel Cáliz. Hoy, antes de comenzar, vamos a rezar una oración al Espíritu Santo. Se llama Alma de mi alma y es del Padre José Kentenich. Fue el fundador del movimiento de Schoenstatt, que me trae gratos recuerdos en mi Puerto Rico, donde iba mucho a recibir dirección espiritual. Bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma. Te adoro humildemente. Ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde al plan eterno, Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea en mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que con silenciosa modestia y en oración debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad, la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiero otra cosa que un continuado perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. Hoy continuamos con el tema cómo se formó la Biblia. Y esta es la tercera parte de este tema, mis queridos hermanos. En los dos temas anteriores habíamos explicado que la Biblia es el proceso de 5 partes fundamentales, mis queridos hermanos. Y estos son los eventos, la tradición oral, la tradición escrita, la edición y la canonicidad. Esto último se refiere a que las comunidades se reunieron para determinar qué libros estaban inspirados por el Espíritu Santo. Bien, hoy vamos a estar hablando sobre la tradición oral y la tradición escrita. Primero, es bien importante señalar, mis queridos hermanos, que no tenemos desde su propio punto de vista, opinión o mensaje alguno de las personas que vivieron los eventos, ¿ok? Pero esto no quiere decir entonces, todos estos eventos los conocemos por la tradición oral. Pero esto no quiere decir entonces, mis queridos hermanos, que la tradición oral no sea fiable. Por el contrario, es fiable, es segura, porque viene de una comunidad. La comunidad en que se vivieron esos eventos, esas experiencias, donde Dios se fue revelando por medio de esos mismos eventos, mis queridos hermanos, ¿verdad? Entonces, si por alguna razón u otra, alguien en la comunidad hubiese dicho, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, vamos a poner un ejemplo del Nuevo Testamento que me gusta citarlo mucho o hacerlo. Si por alguna razón la oración del Padre Nuestro que está en el Evangelio de San Mateo, que es que la que usamos en la iglesia, en vez de decir Padre Nuestro que estás en el cielo, alguien diría Padre mío que estás en el cielo, pues la misma comunidad haría la corrección, ¿ok? La misma comunidad haría la corrección. No, es Padre Nuestro, ¿verdad? Y eso es bien importante. La tradición oral es viable, es factible, es segura, porque viene de la misma comunidad, ¿ok? Entonces, en el Antiguo Testamento, mis queridos hermanos, los eventos se dieron unos 2000 años aproximadamente.
Pues durante ese mismo tiempo se fue recogiendo esa tradición oral. ¿Qué sucede? Que esa tradición oral, por distintas razones, por razones pastorales, por razones de para que no se olvidaran las cosas, algunas cosas se fueron escribiendo. Eso es lo que conocemos como la tradición escrita. Cojamos el caso de lo primero que se escribió en el Nuevo Testamento, que fue la carta a los tesalonicenses, mis queridos hermanos. Eso fue lo primero. Claro, el primer evangelio fue el de Marcos en escribirse, pero lo primero, inclusive antes que el evangelio de San Marcos, que se escribió en el Nuevo Testamento, fue la carta a los tesalonicenses, como ya mencioné. Entonces, ¿qué sucede? Pablo llega donde los tesalonicenses y predica a viva voz. Les enseña, les predica, les lleva el querisma apostólico, o sea, esa primera predicación y enseñanza cristiana a viva voz. Entonces, ¿qué sucede? Pablo tenía más responsabilidades en otras comunidades y los tesalonicenses empiezan a tener dudas, preguntas que hay que resolverlas, que no se pueden quedar ahí en el vacío, hay que aclararlas. Entonces Pablo tiene que sentarse a escribir a los tesalonicenses, a explicarle, a desarrollar todo esto que él había ya predicado, ¿ok? Y entonces ahí vemos de forma paralela la tradición, casi de forma paralela, la tradición oral y la tradición escrita. Eso es algo que era natural, que se diera así. Eso fue algo natural, porque no hay un tiempo específico de, como lo hubo, por ejemplo, de los eventos. No hay un tiempo específico de la tradición oral. Sí, básicamente duraba el mismo tiempo que duró los eventos, pero entonces había momentos en que esa tradición oral había que escribirla. Y aquí esto hay que dejarlo ver muy claro. Había que escribirla, pero no para el beneficio del futuro, de las comunidades en el futuro, sino para el beneficio de esas comunidades en ese entonces. Luego es que con la edición, y esto lo vamos a hablar en el próximo programa, con la edición es que tenemos todo eso que se recogió de la tradición oral, de la tradición escrita, ¿verdad? Entonces, cojamos el ejemplo, vamos a ir de nuevo hacia el Antiguo Testamento. Se nos dice muchas veces se nos ha dicho que los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, lo que se conoce como el Pentateuco o la Torá, la ley, fue escrito por Moisés. ¿Qué sucede? No tenemos desde Moisés un punto de vista propio de él. Lo que se conoce de Moisés lo hemos obtenido de esa tradición oral y esa tradición escrita. Claro está, como dije ya, luego entra el proceso de la edición. Pero durante todo ese trayecto la tradición fue oral y escrita fueron corriendo y muchas veces simultáneamente. Esto es algo bien importante tenerlo presente. A veces, y esto cuando estaba mencionando que la tradición, cuando la tradición que es viable, que es segura, lamentablemente hoy en día esa palabra muchas personas la asocian con la palabra chisme. Y no es un chisme, es aquello que se ha ido recogiendo, que sucedió en distintas culturas. Eso es la tradición, lo que ha sucedido, lo que ha pasado en esas culturas que fueron creciendo como seres humanos y lo emocional, lo espiritual, todo eso es la tradición. Pero entonces, cuando hablamos aquí de tradición oral, en cuanto al contexto bíblico, a la revelación divina, hay que entender que esa tradición oral, esa tradición escrita, no toda llegó a la Biblia, ¿ok? Porque dentro de esa tradición, especialmente la tradición oral, hay cosas que se mantuvieron precisamente en esa tradición. Por eso es que la iglesia nos enseña, y como habíamos hablado de los primeros 2
parte de esta serie de cómo se formó la Biblia, de este tema que estamos tocando en 4 partes. Pues muchas veces eso que ya estaba en la tradición, por distintas razones, no llegó a la edición, que es donde todo lo que tenemos escrito hoy en día en la Biblia es producto de la edición, y eso lo vamos a ver después en el próximo programa, ¿verdad? Entonces, esa tradición se fue recogiendo, se escribió, no toda, pero se escribió alguna de esa tradición. Todavía no hemos llegado aquí ya al libro, a esa tradición oral y la tradición escrita. Para el beneficio de esas comunidades se escribió, ¿verdad? Muchas veces para que quedara ahí viva. Entonces, lo que no llegó a la edición de esa tradición, con T mayúscula, es lo que la iglesia llama la tradición, especialmente en el Nuevo Testamento, la tradición apostólica. Por eso nos dice, por ejemplo, San Juan, casi al final de su evangelio, que no todo lo que hizo Jesucristo está escrito en ese libro, porque si no, no darían abasto todos los libros del mundo. O sea, se escribió básicamente, el único que escribió sobre la niñez de Jesucristo fue Mateo, un poco, y Lucas, que escribió ya un poco más allá de lo que escribió Mateo, ¿verdad? Básicamente el 90% del Nuevo Testamento en los evangelios comienza con el bautismo del Señor, cuando Jesús se inicia en su vida pública, en su predicación pública, ¿verdad? En su ministerio público. Es bien importante recordar, en 3 años, que básicamente lo que duró su ministerio público, pasan muchas cosas. O sea, lo que se escribió es un resumen de esos 3 años, podríamos decirlo así. Póngase a grabar en su cámara ahí por 3 años completos. ¿Cuánta memoria le va a agotar en su cámara, en su teléfono? Por 3 años. Póngase a grabar para que usted vea. Pues así mismo, pues todo lo que hizo Jesucristo en su diario vivir durante ahí con los discípulos, primeros discípulos, cuando nombró los apóstoles, ya con los apóstoles, etcétera, ya en su último trayecto para su pasión, pues muchas de esas cosas no quedaron escritas. Por eso que la iglesia preserva esa tradición apostólica. Y como mencioné en los otros programas, aquí no estoy hablando de tradiciones locales, de tradiciones, por ejemplo, de advocaciones de la Virgen María, que se muestran según las culturas de los distintos lugares, ¿verdad? Aquí estoy hablando de la predicación, de esa predicación de los apóstoles, que no llegó a ser escrita. Y eso es bien importante, de la predicación de los apóstoles, por eso se llama tradición apostólica, que era parte de esa tradición oral, de tradición escrita, pero por alguna razón, especialmente la tradición oral, por alguna razón no llegó a ser escrito. Y como le había mencionado en los otros capítulos, hagamos un ejercicio de lógica. ¿Cuántos apóstoles eran? Eran 12 apóstoles. ¿Cuántos apóstoles escribieron su evangelio? Solamente 2, Mateo y Juan. Entonces, Marcos y Lucas, que escribieron sus evangelios, no eran apóstoles. Es más, Lucas era griego y nunca conoció a Jesucristo. Marcos, por su parte, sí sabía de Jesucristo y quizás lo vio cuando muy niño, muy pequeño, porque cuando comenzó primero a colaborar con Pablo y Bernabé, porque recordemos que Marcos, también llamado Juan Marcos, era primo de Bernabé, ¿verdad? Y es Bernabé quien lo lleva por primera vez donde Pablo. Y claro, después Pablo no quiere que él siga con ellos en la tarea de esa predicación apostólica, porque era quizás muy joven. En los Hechos de los Apóstoles vemos cuando Pablo no quiere que Marcos siga con ellos en la predicación. Entonces, esa tradición es importante, es tradición oral, tradición escrita, ¿verdad? Como ya dije al principio, para resumir, es fiable, es confiable. ¿Por qué? Porque venía de las comunidades donde se vivieron esos eventos, mis queridos hermanos. Entonces,
hay tres casos, hay tres formas con que la tradición apostólica no se requiere una exactitud. Primero, la tradición oral y escrita no requiere una exactitud. La tradición oral y escrita nunca ha pretendido llevar el texto al pie de la letra, correcto, exacto, no. Por ejemplo, vamos a tomar el Evangelio de San Mateo. Mateo escribió ese Evangelio con una finalidad. Y tenemos que ver que los Evangelios y todos los libros de la Biblia se escribieron para comunidades. La comunidad de Mateo era una comunidad judeo-cristiana, que al principio era más judía que cristiana. Entonces, pastoralmente hablando, Mateo quería mostrar a Jesús como el nuevo Moisés. Por eso en el Sermón de la Montaña, que son enseñanzas que recoge Mateo de distintas etapas de la vida de Jesús y las ubica ahí en la montaña. Pero eso tiene una razón pastoral, eso tiene una razón, podríamos decir también, para la evangelización y pastoralmente hablando, ¿verdad? Que es que Mateo nos quiere presentar a Jesús como el nuevo Moisés. Entonces, el segundo término en que la tradición oral no reclama certeza es que el testimonio oral pasó en el ámbito social, en su ámbito histórico. No reclama certeza porque, pues, según las necesidades de la comunidad, según las necesidades pastorales, se podía contar las narraciones en distintas formas, según la necesidad espiritual de las comunidades, la necesidad pastoral. Y la tercera forma en que no se reclama certeza es por medio de una cronología. No, la tradición oral, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y la tradición escrita, no pretendían llevar una cronología exacta. Por eso es que en el Nuevo Testamento se enseña que los evangelios no son un libro de historia como usted y yo los conocemos hoy en día, mis queridos hermanos, ¿verdad? Pues hasta aquí, básicamente, esto después yo lo voy a poner por escrito. Así que no se apuren si no entendieron algo. Me pueden consultar. Yo soy consultor para el Catholic.net, en mi consultoría del Catholic.net, o entran a mi blog Catequesis de Adultos, y ahí me pueden escribir, que con mucho gusto yo les trato de escribir y explicar lo que sea necesario. ¿Ok? Así que, mi gente, quedamos en esta parte aquí. Ya para el próximo jueves, este jueves, pues estaremos ya trayendo la última parte de cómo se formó la Biblia, donde vamos a estar hablando de la edición y la canonicidad, mis queridos hermanos, ¿ok? Así que primeramente Dios, quedamos hasta el próximo jueves. Muchas gracias, mi gente, un millón de gracias. Despedimos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este es su hermano Daniel Cáliz y el Ministerio Católico Nahuen les dan las más infinitas gracias por darnos de su tiempo. Si te ha gustado este podcast, te pedimos que lo compartas con todas tus amistades y seres queridos. También te pedimos que te suscribas a nuestras distintas redes sociales. Pero sobre todo, valoramos mucho más que nos tengas en tus oraciones. Que Dios, quien es amor y misericordia infinita, los bendiga hoy, mañana y siempre.